Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a tocar el tema consagración de las palabras. En las lecciones anteriores hemos recibido dos principios, dos diseños muy importantes para vivir la vida en el Espíritu. El primer diseño que aprendimos, cómo andar en alineamiento. Tocamos el tema de alineamiento para la familia, tocamos el tema de los diseños de Dios, la protección, la madurez espiritual. Y fueron temas muy básicos, pero muy importantes, muy fundamentales para la vida de todo ser humano. Y después tocamos el tema cómo vivir una vida de consagración. Entonces tocamos varias áreas. El área material, tocamos el área de las relaciones y también el área de el yo. Ahora, este entrenamiento que vamos a compartir en el día de hoy está enfocado en este entrenamiento que vamos a iniciar en el día de hoy o darle continuidad, está enfocado en la consagración de nuestra manera de hablar, para que nosotros podamos entender el poder de nuestras palabras. Es muy importante esta parte, así que te invito a que preste mucha atención. ¿Por qué? Porque toda la creación se formó por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que con nuestras palabras nosotros también podemos crear un milagro, podemos crear muchas cosas, ya sean buenas o sean malas. Depende a la palabra que salga de nuestra boca. Te invito por favor que me acompañes allí en el Salmo capítulo 33, en el versículo 6. Mira lo que dice de la siguiente manera. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Qué tremendo es esta palabra. Mira qué tremendo. Entonces te recuerdo, toda la creación se formó por la palabra de Dios. Entonces, qué tremendo. Mire, y en el Salmo 33, ahí en el versículo 9, dice, porque Él dijo y se hizo, Él ordenó y se cumplió. Entonces, mira, qué tremendo lo que está diciendo este Salmo. En el Salmo 33, en los versículos 6 y 9, dice, te lo repito, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Y en el 9 dice, porque Él dijo y se hizo. Él ordenó y se cumplió. Y en Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué importante es esto, porque cuando nuestro Dios crea, sus palabras salen de su interior, de lo más profundo de Él. Conforme habla, las cosas de su alrededor son formadas. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Que toda la creación fue formada por la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer los siguientes versículos y en cada versículo va a manifestar, va a describir la naturaleza de Dios. Entonces, yo leo el versículo y tú ahí en tu taller, en tu cuaderno de trabajo, vas a escribir cómo es la naturaleza de Dios. Iniciamos con el Salmo 107, el versículo 1. Dice de la siguiente manera, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Que Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces escribe ahí, Dios es bueno y misericordioso. Su misericordia es para siempre. Entonces ya sabe cómo es la temática. Vamos ahora al Salmo 25, ahí en el versículo 8.
Bueno y justo es Jehová, por tanto, él mostrará a los pecadores el camino. ¿Qué salmo más impresionante? Ahí también está hablando de la naturaleza de Dios. Y yo te puedo dar una sugerencia, una recomendación. Mira que estos salmos son muy hermosos. Incluso ahí en medio de tus intercesiones, en tus oraciones o en tu tiempo allí de clamor al Señor, en tu tiempo de acción de gracias. O muchas veces uno escucha a las personas, no, es que no sé qué decirle a Dios. Mira, aquí están estos salmos preciosos. Tú le puedes decir, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres justo. Señor, tú mostrarás el camino a los pecadores. Señor, muéstrale el camino a aquellas personas que todavía no te conocen, y ahí empiezas a interceder. Pero mira, estos salmos son unas herramientas muy útiles. Bueno, volviendo nuevamente al tema, acompáñame por favor al Salmo 86 en el versículo 5. Dice de la siguiente manera: porque tú, Adonai, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué hermoso, sin lugar a dudas. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8 en el versículo 10. Luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Qué hermoso este texto. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios es un Dios que tiene gozo. Y a través del gozo del Señor nosotros nos fortalecemos. Sofonías capítulo 3 versículo 17. Dice de la siguiente manera: Jehová tu Dios está en medio de ti. Es héroe que salva. Se gozará en ti con alegría y te renovará su amor. Y se regocijará contigo con cánticos de alabanza. Maravilloso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Escríbelo allí para que no se te olvide. Dios es amor. Y si tú no amas, pues realmente no lo has conocido. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Él es puro, no hay maldad en él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Realmente cuando uno lee todos estos textos y puede entender o tener una idea acerca de la naturaleza de Dios. Qué precioso, sin lugar a dudas, muy precioso este material. Entonces, de acuerdo a los textos anteriores, esas verdades anteriores que están establecidas, yo te invito a que por favor me acompañes ahora a Génesis capítulo 1, versículo 31. Y voy a leer la Reina Valera del 60, la versión del 60. Reina Valera, versión del 60. Y dice de la siguiente manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿cómo era todo lo que Dios creó? ¿Cómo era todo lo que Dios había creado? Entonces, allí, según el texto anterior, Génesis capítulo 1, versículo 31, léelo o devuelve el video o busca en tu Biblia y escribe allí en tu taller. Es muy interesante, es muy importante todo esto. Ahora, según lo que leíste de Génesis 1:31 y según lo que anotaste allí, quiero formularte una pregunta.
solamente para que reflexiones, solamente para que tengas una idea acerca de la naturaleza de Dios. Porque todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Reflexiona en eso. O sea, dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que Dios creó era bueno? Reflexiona en eso y escríbelo allí en tus notas, allí en tu cuaderno que te va a ayudar mucho a poder comprender. Ahora vamos a leer otros textos. En este entrenamiento, pues, hay mucha base bíblica, hay mucho fundamento bíblico para que puedas tener un fundamento, una buena base para que puedas crecer, para que puedas compartir. Entonces, en los siguientes versículos vamos a descubrir cómo fue impartida la creación por la naturaleza de Dios, al ser creada por las palabras que salían de su interior. Entonces voy a leer para ustedes. Y acompáñenme por favor a Lucas capítulo 12, versículo 28. ¿Qué vamos a hacer en estos textos? Vas a leer y vas a descubrir cómo fue impartida la creación, cómo recibió bendición la creación por la naturaleza de Dios al ser creadas por las palabras que salían del interior de Dios, de lo más profundo de su ser. Entonces acompáñame de allí a Lucas 12:28 y vamos a estar leyendo la traducción en lenguaje actual, la TLA, traducción en lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Qué texto tan maravilloso. Y el que viene ahora está mucho mejor. Salmo 65. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Así que por favor acompáñame, ahí que tu oído esté atento, que tu espíritu esté abierto y que este salmo pueda traer una acción de gracias a Dios, que tu espíritu se pueda renovar y tu corazón pueda estar muy contento, muy alegre al ver la naturaleza de Dios, cómo se manifiesta en su creación. Salmo 65, versículo 8. Voy a leer en la Reina Valera, versión del 60. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Versículo 9. Visitas la tierra y la riegas con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Versículo 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendice sus renuevos. Versículo 11, y este es maravilloso, hermoso. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Versículo 12. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Versículo 13. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún canta. Oh, qué hermoso. Qué hermoso, sin lugar a duda. Todo lo que Dios creó por su palabra fue impactado por su esencia, por lo que Él es. Su palabra es la expresión total de su naturaleza. Te lo voy a repetir. Su palabra es la expresión total de su naturaleza. Sin lugar a dudas, qué hermoso esto. Entonces, como te decía, que la palabra de Dios es la expresión total de lo que es Él. Entonces, recuerda que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso las Escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces,
todo lo que nuestro Dios creó por su palabra fue impactado por su esencia. Todo lo que nosotros hablamos vamos a impactar, sea para bien o sea para mal. Entonces, estamos tocando el tema de las palabras y es muy importante que durante este entrenamiento puedas analizar, puedas reflexionar qué tipo de palabras, qué es lo que estás diciendo, pero principalmente durante este entrenamiento recordamos las hermosas palabras con que Dios creó, las palabras con que Dios nos bendice, que son producto de su naturaleza. En los próximos entrenamientos vamos a seguir hablando del poder de las palabras, cómo se gobierna con la palabra, cuando el hombre perdió esa autoridad de la palabra, cuando la recuperó, cómo podemos movernos a través de la palabra de Dios. Entonces te invito a que si no te has suscrito, puedas suscribirte allí a nuestro canal y estar atento allí a todo este entrenamiento que se está subiendo, porque bendice mucho tu vida y va a bendecir también a las personas que amas y a las personas que te rodean. Nos vemos en el próximo entrenamiento. No te lo puedes perder. Chao, chao.